Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 28. Punto de vista en tercera persona. Norte. Señora Karstark, por favor, mire esto. El maestre se acercó a la muchacha en los pisos superiores de Bastión Kar. Ella observaba el norte desde la ventana, pensando en todas las crisis que estaban sucediendo en ese preciso momento en el reino y dentro de su familia. Su familia había sido numerosa y acomodada antes de que comenzaran todos los problemas en el sur. Pensó en la vida feliz que tenía allí con sus hermanos y su padre, pero todo comenzó a desmoronarse cuando las llamas de la guerra llegaron al norte. Sus dos hermanos menores fueron asesinados por Jaime Lannister durante su captura antes de que Robb Stark tuviera éxito. Su padre fue ejecutado por Robb Stark, mientras el ejército de Karstark, que había abandonado la causa de Robb, seguía avanzando hacia el norte. Aún no habían llegado, pues el norte era un completo caos en ese preciso momento, ya fuera por el fracaso de la Guerra del Sur, la traición de Bolton, el autoproclamado rey Stannis Baratheon buscando el apoyo de las casas, los hombres del hierro asaltando las tierras del norte, o incluso una cantidad sin precedentes de salvajes que cruzaron el muro por completo, liderados por Daemon Targaryen. Su hermano mayor y legítimo heredero de Carol y de la casa Karstark estaba prisionero de los Lannister después de caer en batalla. Y por si fuera poco, su tío, Arnulf Karstark, intentaba tomar el control de la casa Karstark y dar un golpe de estado. Aún no controlaba el castillo, y con el heredero aún con vida, su hermano, y con Lord Stark también con vida, debía tener cuidado. Pero Alice sabía que era manipulador y no había renunciado a sus planes. Quería casarla con su hijo para controlar su casa. Alice quería rechazar este matrimonio, y por ahora controlaba la casa, pero ¿cuánto duraría eso? ¿Tendría que huir de Bastión Kar? ¿A dónde iría? Dejando a un lado todos los problemas familiares, se volvió hacia el maestre y vio la carta en su mano. Estaba nervioso, mientras sostenía el sello, todavía intacto, lo que indicaba que ni siquiera el maestre lo había leído, ni su tío, y ella estaba contenta de que se lo hubieran entregado directamente a ella. El sello Targaryen era algo que Jon había recuperado de la ciudadela y que Aemon también guardaba en la guardia de la noche. Pero sorprendió a quienes recibieron la carta. Después de todo, ¿cuántas décadas habían pasado desde la última vez que alguien recibió una carta con el dragón de 3 cabezas? Ella vio las letras escritas directamente en el frente de la carta, indicando que esta era la primera respuesta de Daemon Targaryen a todo el norte. Rompió el sello y empezó a leer. Su tío también debería haber leído la carta, pero ella era de la mejor cuna entre los Karstark que ocupaban Bastión Kar. La carta era simple, directa, afirmaba que Daemon Targaryen estaba luchando por su causa y tenía la intención de pacificar todo el norte, condenando a la casa Bolton y afirmando que todos aquellos que se pusieran del lado de los Targaryen serían recompensados. También informó que los niños Stark, a quienes todos creían muertos, estaban en su campamento, con derecho a irse, según las propias palabras de Daemon. Y la parte más impactante para Lady Karstark fue la declaración de Jon inmediatamente después. ¿Alguna noticia del sur? Preguntó inmediatamente al maestre. El maestre negó con la cabeza. Ninguna otra casa nos ha enviado información, informó. Mira esto, dijo entregándole la carta. El maestre comenzó a leer. Esto, balbuceó ante la declaración de Daemon. Si esto es cierto, pronto sabremos que Fuerte Terror ya no existe. Y parece que ocurrió anoche, dijo. Si esto es cierto, también estamos en peligro, mi señora. Quizás deberíamos reclutar a tanta gente como sea posible para proteger las murallas, dijo el maestre con urgencia. Como si eso pudiera ayudarnos a luchar contra un dragón, maestre. Si las historias del sur son ciertas, ese dragón derribó 2 castillos en una sola noche en las tierras del oeste, estamos a merced de un dragón que puede destruirnos cuando quiera, murmuró. A pesar de su juventud, tuvo que asumir responsabilidades en cuanto el ejército de Karstark avanzó hacia el sur por la causa de Robb. Había pasado más de un año desde que asumió la responsabilidad como señora de los Karstark, a pesar de que su tío aún ostentaba el mando supremo del castillo, otorgado por su difunto padre cuando abandonó Bastión Kar para dirigirse al sur. Que los dioses nos protejan, murmuró finalmente el maestre. Infórmame de cualquier pergamino que llegue por cuervo. Necesitamos saber qué está pasando en el norte ahora mismo. Y también llama al maestro de armas. Necesito reunirme con él, y no llames a mi tío, dijo mientras el maestre asentía y salía de la habitación. Mientras tanto, en la casa Serwyn, Maelen Serwyn recibió la carta, el maestre ya la había leído, mientras la miraba con urgencia.
Su esposo había ido a apoyar la causa de Rob, mientras ella se quedó para cuidar de su hijo menor. Desafortunadamente, él falleció, y ahora su hijo menor tuvo que tomar las riendas. Pero era solo un niño. El niño estaba allí a su lado, sin entender muy bien por qué su madre parecía tan aterrorizada mientras leía el pergamino. «¿Pasa algo malo, mamá?», murmuró el niño. La mujer, aún conmocionada, se volvió hacia él y le tocó suavemente la cabeza. «Estamos en una situación muy difícil, hijo mío». No podía permitirse el lujo de intentar ocultar nada. Él ahora era el señor de la casa Sherwin. Tenía que ser fuerte. Por mucho que quisiera protegerlo de todos estos problemas, eran tiempos difíciles. No podía permitirse el lujo de perdonarlo. Cuando ella empezó a explicar la situación, los ojos del niño se abrieron de par en par. «¿Un dragón, madre? ¿Un dragón de verdad?», preguntó asustado. «Sí, parece que estaba aquí anoche», murmuró. Todos allí estaban asustados, precisamente por los enormes rugidos que habían oído durante la noche, que venían de lejos. Parecía un monstruo en el horizonte. Y aunque conocían la situación en el muro e incluso los rumores del sur, saber que un dragón había destruido un castillo tan cerca los aterrorizaba. «¿Hay muchos hijos del hierro en nuestro territorio? ¿Y los Bolton?», preguntó la mujer a su maestro de armas, que estaba allí con ella. «Mi señora, hay un número considerable de ellos. Siguen asaltando aldeas, pero parece que ya no quieren sitiar nuestro castillo. Mientras tanto, hay muchos hombres en el territorio de Ornwood. Lo que ese bastardo de Rose le hizo a Lady Ornwood fue terrible. La obligó a casarse con él y la encerró en la torre. Ella murió de hambre, y él tomó el control del territorio de Ornwood. Además de eso, también querían su territorio, pero todavía se aferraban firmemente a sus castillos, incluso contra los hijos del hierro y los Bolton, que querían a su hijo como rehén para poder ganar control de su tierra también. Escuchen, necesitamos enviar exploradores al territorio de Bolton. Quiero saber si esto realmente sucedió. Debemos informar al norte si esto realmente sucedió», dijo. «Esto será peligroso, mi señora, es mejor buscar la ayuda de Lord Stark en Puerto Blanco», dijo el maestre. Era demasiado peligroso, incluso si querían confirmar la situación. «Entiendo, espero que Lord Stark llegue pronto». Eso fue todo lo que dijo. Después de todo, su territorio colindaba con el de los Manderly. Además de los castillos de la casa Mormont, Umber, la casa Karstark, la casa Sherwin y otras casas del norte también comenzaron a recibir sus cartas, sorprendiéndolos a todos. Todos los castillos en los demás territorios de la casa Stark, Ornwood, Dustin, Talart, Risuel, Locke, Glover, los clanes de la montaña, Flint de la guardia de la viuda, Flint del dedo de Flint, Reed, también comenzaron a recibir la carta a lo largo del día, con cuervos que llegaban de todos los lados del norte. Todos comenzaron a centrar su atención en el norte, donde un ejército de salvajes los esperaba para marchar hacia el sur, junto con un dragón y un Targaryen montado en él. Al mismo tiempo, esperaban que alguien confirmara si la destrucción de Dreadford realmente había sucedido. Al norte, los clanes de la montaña también lo estaban discutiendo. En Occidente, ya tenían noticias confirmadas de lo ocurrido en la isla del oso, mientras que de Woodmote, aún bajo asedio por los hombres del hierro, parecía no saber qué hacer, pero esperaba que alguien, cualquiera, apareciera ante su castillo para expulsar a esos bastardos. Obviamente, ya estaban en contra de los salvajes y la causa de Daemon. Robert Glover tuvo que asumir el liderazgo de la casa ahora que el anterior lord había sido asesinado en la boda roja. La confirmación en la carta solo selló el terror que se extendía por el norte. Lady Dustin miró la carta frunciendo el ceño. Todavía odiaba a los Stark y le gustaban las ideas de Daemon, quizás se inclinaba más a apoyar a Daemon Targaryen, pero también la presionaba un ejército de salvajes que él trajo de más allá del muro para que no aceptara su causa. Al mismo tiempo, el miedo a un dragón podía ser bastante intimidante, incluso para una mujer como ella. Otras reacciones surgieron en todo el norte. Asa Greyjoy leyó la carta en ese campamento, esa mañana, mientras sus hombres ya exigían saber cómo un cuervo la había encontrado y le había entregado una carta directamente a ella con algún tipo de brujería. «Dice que nos matará a todos y luego irá a pique», murmuró después de terminar la carta. «¿Pasa algo malo, capitán?», preguntó uno de los hombres. «Parece que nuestros hombres del norte han caído, todos los que estaban en la isla del oso están muertos, por lo que veo. Pero de alguna manera, este cuervo me entregó una carta directamente con una amenaza que, no puedo creer», gruñó, mientras el cuervo se alejaba volando. «Dispara», exigió. Uno de los hijos del hierro levantó rápidamente su arco y golpeó al cuervo antes de que pudiera escapar, matándolo instantáneamente con una flecha.
Eso fue un insulto directo contra ella, contra sus hombres y contra Pike. Ella podría creer que este demonio Targaryen había destruido a los hijos del hierro en la isla del oso, pero eso no significaba que realmente tuviera poder sobre Pike o sobre ellos allí en el sur. Dejarían el norte devastado, sin posibilidad de resistir a los hombres del hierro. Los norteños estarían más preocupados por reconstruir para el invierno que por lidiar con ellos. Para entonces, las fortalezas, granjas y aldeas estarían destruidas, y los hombres del hierro se llevarían a pique todo el botín obtenido en estas tierras salvajes. Una extraña reacción vino de Ramsay Snow Bolton cuando comenzó a leer la carta en voz alta. Es mentira. No se lo va a creer, ¿verdad, mi señor? Dijo una joven a su lado, amante de Roose Bolton y participante de sus crueldades. Era hija del hombre que cuidaba las perreras en Fuerte Terror. Se suponía que su padre estaría allí, y ella no creía la amenaza velada que provenía de aquel salvaje del norte. Mi señor, ¿y esos sonidos que oímos durante la noche? Una voz temblorosa vino desde un lado. Roose Bolton lo miró. Era Reek, su juguete. Habla sin mi permiso, murmuró Roose, burlándose. Quizás no te he torturado lo suficiente como para obligarte a obedecer. Lo siento, mi señor, respondió el hombre una vez llamado Theon Greyjoy, o lo que quedaba de él, murmurando y temblando. De todas formas, incluso te menciona aquí. Dice que no mataste a los niños Stark. Me sorprende, ¿por qué no me lo dijiste? Dijo Roose Bolton con seriedad. Jon no tenía forma de defenderse, solo temblaba. Yo no los maté. Me llevé a otros niños. Los usé como excusa, dijo Reek con miedo. Parece que tendré que mantenerte en las mazmorras un poco más de tiempo, Reek. O podríamos ir a Fuerte Terror y ver si realmente fue destruido por un dragón del norte, rió, mientras Reek seguía temblando. De todos modos, dice que también te va a matar. Dice que quiere tu cabeza y que planea matarme también. Tal vez debería llevarme a una de tus amantes salvajes cuando venga aquí y torturarla delante de él, dijo Ramsay con una sonrisa torcida, mientras la mujer reía, dándole la razón. Ninguno de ellos creía realmente que un dragón había atacado y destruido Fuerte Terror, mientras que Roose todavía pensaba en lo lejos que estaban los salvajes y en cómo podría ayudar a su padre, que le exigía que cuidara de los hijos del hierro en Foso Cailin. Su mirada volvió a Theon Greyjoy. Quizás podría necesitarlo. El cuervo que había entregado la carta solo los observaba, alejándose ligeramente de Ramsay Bolton, pero aún permaneciendo en el gran salón de Invernalia. Jon, del norte, lo escuchaba todo. Seguramente, Roose Bolton no tenía ni idea del destino que acababa de sellar en ese momento, igual que Asa Greyjoy. Después de todo, a Jon no le gustaba ver morir a su cuervo. Mientras tanto, en Puerto Blanco, Lord Stark parecía haber envejecido 10 años mientras leía la carta. Frente a él, una mujer pelirroja y Davos, el asesor directo de Stannis, esperaban la respuesta de Lord Stark mientras éste leía la carta que acababa de recibir de Lord Manderly. Lord Stark leyó con calma y se quedó sin palabras al terminar. Seguramente creía todo lo que había leído y no sabía qué pensar. Por un lado, quedó atónito al ver que su sobrino tenía un dragón y declaró claramente su ira, que ahora estaba dirigida hacia él y hacia su difunta esposa, que murió en la boda roja. Eso solo agravó la tormenta de emociones que había sentido durante las últimas semanas. Primero, descubrió que su hijo y su esposa habían sido traicionados por los Bolton. Se sintió más débil que nunca y lleno de odio. Al mismo tiempo, sintió un gran alivio al saber que su hijo estaba vivo, que venía al norte con un grupo de personas de confianza y que además había sobrevivido al ataque de los Bolton y los Frey. No cabía duda de que los Lannister también habían participado en la emboscada de los gemelos. Saber que el muro había caído y que 180.000 salvajes estaban en el Don lo asustó, tal como le pasó al resto del norte. Jon siempre decía, cuando le preguntaban, que no tenía ejército para su causa. Solía decir que se resolvería y revelaría con el tiempo. Ahora lo entendía. Jon había reunido un ejército de hombres más allá del muro. Tenía un ejército más grande que cualquier otro rey más allá del muro en la historia, tras haber cruzado el muro por primera vez. Y ahora todos esos hombres estaban aquí, obedeciendo sus órdenes, mientras él se preparaba para marchar hacia el sur. No sabía qué decir, pues recordaba constantemente el contenido de la carta. Sus hijos menores también estaban vivos. Fue un gran alivio y lo llenó de alegría. Quería salir de inmediato para informar a su hija Arya, quien también estaba en el castillo, pero no podía irse en ese momento. Primero, tenía que concluir la conversación con los dos representantes de Stannis Baratheon. Era extraño.
En realidad no quería apoyarlos en ese momento, aunque sabía que Jon no le permitiría ceder. Le escupiría en la cara si simplemente se acobardaba. Jon quería esta batalla. Se lo había dejado muy claro. Stannis parecía confiado en luchar contra los salvajes, según las palabras de la bruja roja, a quien Lord Stark no agradaba. Querían que Lord Stark se arrodillara. Además, no solo plantearon exigencias directas, sino realmente absurdas. Que toda la comida que Jon había comprado en Essos se depositara en esta ciudad y se entregara al ejército de Stannis. Incluso con la amenaza de que invadieran Puerto Blanco en busca de la gran reserva de alimentos, Jon había comprado grandes cantidades, la mayoría de las cuales ya estaban almacenadas allí con Lord Manderly, quien las había guardado todas. Después de todo, le temía a Jon, lo cual era perfectamente comprensible después de todo lo que Jon había hecho. Ahora, su mirada volvió a ellos dos. Tenía que dar una respuesta que decidiría el destino de todo el norte. Pero, si lo sucedido en Fuerte Terror se confirmaba tal como se describía en la carta, todo el norte se hundiría en el caos. Y así sucedió. 3 días después, los cuervos comenzaron a posarse en los aposentos del maestre a medida que llegaban las cartas. La propia Lady Karstark había escrito a todo el norte que Fuerte Terror simplemente dejó de existir esa noche, informando también de los rugidos que se habían escuchado de madrugada, a kilómetros de distancia. Todo lo que quedaba de la otrora poderosa casa de los Reyes Rojos era una pila de piedra derretida, llena de cadáveres que ni siquiera habían tenido la oportunidad de huir de su destrucción. Al mismo tiempo, en el norte, el ejército de Jon finalmente comenzó a moverse hacia el sur. Norte. El suelo estaba ligeramente abollado por los pasos de miles de hombres que avanzaban hacia el sur al unísono en ese momento. Toda la llanura de Gift estaba llena de hombres que marchaban a cada paso, incluso vistiendo ropas de cuero de animales, una característica única de los habitantes de más allá del muro. Cualquiera de los 7 reinos que los viera marchar en ese momento no diría que eran salvajes de más allá del muro. Todos sincronizaron sus pasos, pisaron fuerte al ritmo de la marcha, avanzando hacia el sur en grupos de 500 hombres en 2 columnas, siguiendo la orden al frente. Jon separó a 50.000 hombres y 100 gigantes del grupo principal, dejando a otras 130.000 personas y 500 gigantes más custodiando el Don, mientras seguían construyendo el lugar. Estaban bajo el liderazgo de Mance. Mientras Jon estuviera luchando, su liderazgo sin duda sería necesario. Mance quería luchar cuando intentó reunir a su pequeño ejército para pacificar el norte. Jon denegó la petición, pues necesitaba a alguien que liderara al pueblo libre, y ese alguien no era otro que Mance. Estaba autorizado a ejecutar a cualquiera que intentara rebelarse o atacar cualquier otra aldea del norte. Jon también había dejado suficientes provisiones para que las 130.000 personas se alimentaran durante 6 meses, almacenando todas las provisiones en el Castillo Negro, donde serían distribuidas y controladas por el pueblo libre, al igual que su propia guardia, y también podrían utilizar los recursos. Los niños Stark permanecieron en el campamento, a pesar de la petición del tío Benjen de que fueran al muro. Aún así, decidieron quedarse. Daenerys incluso logró controlar a los niños en los últimos días, a pesar de haber mostrado cierta antipatía al principio hacia ellos por ser Stark. Sorprendentemente, fue Jon quien mostró misericordia hacia los niños, diciendo que no eran culpables de los crímenes de sus padres y comparando su situación con la forma en que él había sido tratado. No estoy tan bajo, dijo cuando hablaron. Lucius también compartió la responsabilidad con Daenerys y llevó a su hermano para hacerle compañía. En cualquier caso, la compañía de 50.000 hombres que se dirigía al sur ya estaba formada. 8 lobos gigantes avanzaban, liderando el ejército al frente, mientras Jon cabalgaba al frente de los hombres, con algunos lobos gigantes a su lado. La mirada de Jon estaba fija en el terreno mientras se enfrentaba a los exploradores. Aún había águilas en el cielo, lo cual podía suponer con su conciencia. Incluso si tuviera que abandonar su cuerpo con los ojos blancos, seguía siendo bastante útil para recopilar información en segundos, una habilidad que habría sido muy útil en Skyrim si hubiera tenido la oportunidad de aprenderla antes. Pero más vale tarde que nunca. Un explorador se acercó a Jon en ese momento, mientras los líderes estaban justo detrás de su caballo. Su caballo se detuvo cerca de él, reacio a acercarse demasiado a los lobos que lo rodeaban. Jon, la fortaleza de Umber, como dijiste, está a solo 6 horas de aquí, informó el explorador. Jon asintió. Muy bien. Llegaremos antes del anochecer. Quiero acampar frente al castillo, dijo Jon con calma. No vamos a hacer ningún ataque sorpresa, dijo el hombre que estaba a su lado.
Su nombre era Bak, y vivía más allá del muro atacando aldeas con su tribu mediante emboscadas, ya sea al amparo de la noche o en momentos en que tomaban a otros desprevenidos y desarmados. No, no hace falta. Simplemente nos moveremos, respondió Jon. Había 50.000 hombres allí. No hacía falta un ataque sorpresa. Solo nos dejaremos ver. No habrá diferencia, fue todo lo que Jon dijo al final, mientras el hombre asentía y regresaba. El explorador avanzó de nuevo, retomando su posición al frente del grupo. Jon no dejó de mirar por encima del hombro y vio a su ejército marchando en grupos compactos, pero manteniendo el ritmo, mientras que los carros y los caballos que transportaban recursos estaban posicionados en el medio del ejército. Transcurrieron varias horas más de marcha y, como se predijo, ya era tarde cuando la fortaleza de Umber estaba justo enfrente. La última ladera. Una fortaleza con al menos 3 torres, la central la más alta, rodeada de altas murallas. Había un pueblo enfrente. Jon pudo ver el pánico de la gente, gritando, intentando entrar al castillo y huyendo a lo lejos. Se detuvo, levantó la mano hacia su ejército y también dio órdenes, mientras sus hombres rápidamente les ordenaron que se detuvieran. A ciertos intervalos, los soldados comenzaron a gritar las órdenes del comandante. ¡Guau! Esto es desesperación. Ni siquiera hemos empezado a luchar y ya los hemos asustado a todos. Incluso se oye a los hombres gritar como niñas. Exclamó Tormund, empezando a reírse, encontrando la situación bastante divertida. Si buscas una buena pelea, este no es el lugar. Vinimos solo para derrotarlos. Pero mira esto, es solo una fortaleza. Hay al menos, ¿cuántos? ¿Unos 2.000 hombres para defenderla? Dijo Jon con calma. Esto no era una guerra. ¿Cuáles son los planes, mi rey? Preguntó uno de los 15 líderes que Jon tenía entre el pueblo libre, siempre educado, intentando adaptarse a las costumbres sureñas, incluso haciendo preguntas a los miembros de la Guardia de la Noche. Siempre había llamado a Jon mi rey desde que supo lo que significaba su posición en el sur y comprendió el significado de su nombre y su causa. Simplemente tomaremos la fortaleza, haremos que los Umber se rindan y luego pasaremos a la siguiente. Ni siquiera pienso dejar hombres para custodiarla. Solo quiero dar ejemplo al norte, e incluso mostrar un poco de piedad, ya que no ejecutaré a ningún Umber. Lo dejaré para cuando hayamos conquistado todo el norte. Entonces podré juzgar los crímenes. Pero no ejecutaré a quienes solo luchan por su hogar, respondió Jon con calma, concluyendo de una manera que hizo que todos asintieran. Había algunos con quienes no tenía piedad, por supuesto, pero lo dejaría para otro momento, cuando finalmente los encontrara. Ahora pídele a uno de los nuestros que abandone sus posiciones. Acamparemos en este terreno y esperaremos a que la gente de allá abajo se calme. Si damos un paso más, las almas de allá abajo empezarán a suicidarse, pensando que les haremos cosas horribles, dijo Jon. Pero nosotros, ¿hacemos cosas horribles?, murmuró un líder, mientras Jon lo miraba con disgusto. Sí. Al norte del muro, respondió con cautela, recibiendo la mirada fulminante de Jon. Y ahora, no toleraré crímenes de guerra. Ejecuté a 300 hombres por eso, y no me importaría ejecutar a 1000 más solo para restablecer el orden. No somos una banda de salvajes. ¿Entiendes? Jon habló con tono serio, y el hombre asintió. De cualquier manera, decidieron dejar esta locura para mañana por la mañana. Dejaron que los hombres descansaran, y también que esa gente respirara. Lanzaremos el ataque al amanecer, dio Jon la última palabra, mientras la formación rápidamente comenzó a reunirse en ese terreno, recuperando tiendas de los carros de suministros, instalándolas y formando un campamento enorme para pasar la noche. Jon ni siquiera se molestó en montar una tienda de campaña para la estrategia. No hizo falta, pues simplemente encontró a sus esposas Vale y Grite en su propia tienda. Obviamente lo acompañaban en su primera campaña militar oficial. Se fue a la cama con ellos, desvistiéndose y aprovechando para pasar el resto de la noche con ambos. A la mañana siguiente, salió de su tienda aturdido y sin camisa, mientras algunos hombres lo llamaban. Fue a comprobarlo y vio a un hombre siendo agarrado por su ejército y obligado a arrodillarse ante Jon. Al doblar las rodillas, Jon lo notó de inmediato. «Eres un Umber». «Sí, mi señor, quiero decir, rey de Poniente. Me llamo Eder Umber. Huí del último hogar para jurarle lealtad», dijo Jon, sabiendo que estaba delante de un adulador. «Entonces dime qué quieres», preguntó. «Mi señor, quiero unirme a usted. La casa Umber luchará a su lado para conquistar los 7 reinos», dijo, mientras Jon levantaba una ceja. «¿A cambio de qué?», preguntó con calma. Este hombre vino sin nada, solo promesas. Era ridículo, pero a eso se le llamaba avaricia humana.
Mi señor, quiero que me conceda el título de señor del último hogar. Morsunber no estará a su lado. Por eso le pido que me una a usted. Concédame el título de Lord Umber, dijo, mientras Jon arqueaba una ceja, incrédulo de que un Umber apoyaría al pueblo libre con tanta facilidad. Que yo sepa, hay un heredero legítimo en el castillo, aunque aún no se ha confirmado si el mayor Jon Umbers, que estaba en el sur, ha muerto. Aún así, el chico es el heredero legítimo de último hogar. ¿Me equivoco? Se llama Ned Stark, ¿verdad? Aún no tiene edad para gobernar, pero es el heredero, dijo Jon con calma, mientras el hombre fruncía el ceño. Es cierto, mi señor, pero el muchacho es solo un niño. No es competente. Por eso creo que debería concederme el título, murmuró el hombre. ¿Quieres que le quite sus derechos al chico y te los entregue a ti? Preguntó Jon con calma, mientras la multitud comenzaba a congregarse a su alrededor mientras hablaba con el hombre. Eso pareció dejar a Eder bastante avergonzado, mirando a Jon con cautela, viendo que no parecía en lo más mínimo inclinado a aceptar. Sí, mi señor, dijo con la mirada baja y tragando saliva. Quizá intentaba demostrar su valía viniendo solo tras escalar la muralla del castillo. No muy inteligente. Jon lo miró como si fuera un tonto. No pudo evitar pensar en los niños de su campamento, sus primos, que presenciaban cómo alguien intentaba usurpar sus derechos. Incluso con Robb muerto. No quería tener que lidiar con esas cosas, y mucho menos despojar de sus derechos a unos niños que no tenían la culpa de haber perdido a sus padres o de haber estado en una guerra, mientras sus tíos o primos manipuladores trataban de ocupar sus lugares y aferrarse a ellos por codicia. Bueno, paso, dijo Jon simplemente. Metan a este hombre en una celda. Nos ocuparemos de él más tarde. Jon se encogió de hombros, disgustado por la codicia del hombre, e inmediatamente cayó de rodillas. No, mi señor. Por favor, no haga esto. Intentó argumentar, pero lo agarraron con fuerza por los hombros y se lo llevaron a rastras. Ahora, volvamos al trabajo. Cuiden el campamento. Nos prepararemos para atacar el castillo con parte del ejército en unas horas. Gritó Jon a sus hombres, quienes asintieron mientras regresaba a su tienda. Tomó una manzana de la cesta que había allí y la mordió sentado en la cama con las dos mujeres, una de ellas envuelta en una sábana que cubría su cuerpo desnudo. ¿Qué fue todo ese alboroto? Val levantó la cabeza y miró a Jon. Ya estaba desnuda. Jon se permitió admirar el cuerpo de la rubia, mirándola fijamente un instante antes de responder. Nada del otro mundo. Solo lo habitual, lo que podemos esperar aquí en Poniente, dijo Jon con un suspiro silencioso. ¿Por qué me miras así? Val cambió de tema inmediatamente mientras Jon evitaba profundizar. Jon miraba su cuerpo con una mirada de deseo, y ella le dio una sonrisa seductora, sabiendo exactamente lo que estaba haciendo. ¿De verdad necesito decir por qué? Dijo Jon, terminando el último bocado mientras llevaba la otra mano a sus muslos, acariciando y acercándose a su ingle, mientras ella se giraba hacia él, abriéndose de deseo. ¿Tenemos algo de tiempo, no? Fue todo lo que dijo Val, y arrojando el resto de la manzana a un lado, Jon se inclinó hacia la rubia. No hagas ruido, por favor. Quiero dormir un poco más, murmuró y grité desde el otro lado de la cama, donde yacía desnuda bajo la manta, tras haber estado más activa la noche anterior y ahora agotada. Punto de vista en tercera persona, norte. Desde donde estaba, montado en su caballo con otros miembros de su compañía, Jon vio que se acercaba un grupo, liderado por Morsunber, un hombre mayor con una gran barba blanca, más alto que el hombre promedio, lo que no era raro para un hombre de sangre Umber. Se detuvo y examinó a Jon con los ojos entrecerrados, como si buscara a alguien entre el pequeño grupo. ¿Dónde está Eder Cumber? Oí que ese traidor abandonó el castillo buscando refugio, dijo, escupiendo al suelo. Lo encarcelé, dijo Jon. Y ahora está en una celda del campamento. ¿Lo encarcelaste? Bueno, eso es lo que pasa cuando intentas confiar en los salvajes, dijo, mientras Jon arqueaba una ceja. ¿Así que querías que aceptara su propuesta de usurpar a Ned Umber? ¿Era eso lo que querías? Lo cual habría sido mucho más fácil para mí, a pesar de no haber confiado nunca en un hombre así. ¿Es eso lo que me estás diciendo, Morsunber? No creía que los Umber fueran tan insensatos e irracionales como para querer que ayudáramos a sus traidores a la sangre, dijo Jon con calma, pero con una mirada de profunda desaprobación. Sabía que estas reuniones estaban hechas para insultar y provocar, pero Jon ciertamente no era ese tipo de hombre. Solo estaba allí para exigir el castillo, lo quisieran o no. Si no lo querían, era otra historia. Lo resolverían con las armas.
Morse no supo qué decir en ese momento tras las palabras de Jon, y terminó quedándose en silencio, cambiando de tema. Tu dragón no está aquí. Me enteré de eso. ¿Qué pasó en Fuerte Terror? Bueno, sin duda asustaste al norte, pero no asustarás a la familia Umber. Sé que nuestro castillo es importante y no creo que vayas a destruirnos así como así, es cierto. Mientras la familia noble no me dé ninguna excusa, todo estará bien. Pero recuerda, es solo un castillo. Un montón de piedras se puede reconstruir más tarde. Así que no tientes a la suerte, respondió Jon. ¿Y qué vas a hacer entonces? ¿Quedarte tras tus muros? Obviamente, respondió el hombre con firmeza. No te cederemos último hogar, salvaje. Mantendremos el castillo. Veo que tienes muchos hombres, pero podemos resistir tu asedio y esperar refuerzos del sur. ¿Crees que Stannis puede venir aquí fácilmente? Solo si decide navegar, y además tiene que enfrentarse a 180.000 hombres libres. Y llegar aquí no será fácil, no a través del norte. Ya que tendrán a los Bolton pisándoles los talones, dijo Jon. El hombre parecía un poco inseguro en ese momento. No te cederemos el castillo ni a ti ni a tus salvajes muertos. En todo caso, así lo declaró. La gente libre que estaba al lado de Jon empezó a abuchear y gruñir. Muy bien, respondió Jon. Solo espero que tu puerta esté bien reforzada. Empecemos. Dicho esto, giró su caballo y sus compañeros lo siguieron. Los hombres Umber se quedaron mirando por un momento, luego se fueron también. Solo quiero 10.000 hombres conmigo, exigió Jon, mientras organizaban las tropas que avanzarían. Observó con calma el castillo mientras veía a sus hombres comenzar a reunirse. La muralla estaba llena de arqueros preparándose para la batalla. Vio a Ygritte a su lado. Oye, grandullón, ¿qué tal si acabas con algunos de esos hombres? Al fin y al cabo, hay muchos ojos puestos en ese muro, le preguntó Jon a su esposa, quien sintió que le hablaba. Estaba bien armada, parecía una valquiria con su armadura y blandía un arco grabado con runas encantadas que Jon le había puesto. Desconocía los límites de un arco. Rápidamente comenzó a apuntar y disparar mientras los hombres en lo alto del muro permanecían inconscientes. Su flecha voló rápidamente más de 150 metros, alcanzando a un hombre que se orinó encima al recibir el impacto en el cuello. Cayó muerto, mientras sus compañeros lo miraban conmocionados, preguntándose quién era aquel arquero junto al líder a caballo. ¿Qué clase de poder era ese, desde tan lejos? Era algo con lo que ninguno de ellos podría haber soñado. Otra flecha voló, alcanzando a otro hombre, y fue solo en el tercero, que murió con una flecha atravesándole la frente, que los demás comenzaron a darse cuenta del peligro en el que estaban. Nadie quería morir, por lo que rápidamente comenzaron a abandonar las murallas. De acuerdo, me adelantaré. Avanzarás solo cuando esté dentro, dijo Jon. No tardaría mucho. Val quiso hablar. Después de que rompa la puerta, Val, advirtió Jon, y la rubia tuvo que asentir, pues no quería discutir con él. Ignoró a todos los habitantes del pueblo, aterrorizados en sus casas, y dio órdenes estrictas a sus hombres de no tocar a ninguno, ni siquiera acercarse al pueblo. Aún así, la gente no lo creyó y, aterrorizados, la mayoría huyó al sur, ya que el castillo no podía albergarlos a todos. Lo diré una vez más. Avancen solo cuando la puerta esté destruida. Gritó Jon a todos, y asintieron. Al instante siguiente, simplemente le dio una patada a su caballo, que galopó hacia la puerta, solo. Dejó a la mayoría de sus hombres conmocionados, pero esa fue su orden. Jon siguió cabalgando hacia adelante, mientras los arqueros, al verlo acercarse desde los huecos de la muralla, comenzaron a disparar flechas. Jon, al acercarse, levantó la mano y comenzó a crear un escudo usando la escuela de alteración. El escudo se expandió por completo para protegerlo a él y a su caballo, mientras que las flechas fueron repelidas por un aura blanca que emanaba de la mano de Jon. Ese escudo podría incluso protegerlo de un maestro de la escuela de la destrucción. Así que las flechas no eran nada para alguien con ese poder. Al acercarse lo suficiente, respiró hondo, esforzándose por mantener a su caballo tranquilo ante lo que se avecinaba. El animal ya llevaba protectores auditivos desde el principio. Fus Roda. Jon usó su fuerza implacable Tuum con las 3 palabras. El grito provocó una explosión de inmediato. Soltó el escudo en ese instante, repeliendo a las flechas que aún se acercaban, mientras la fuerza impactaba contra la puerta, destrozándola sin resistencia junto con las piedras que la rodeaban, hasta que simplemente se desmoronó en varios pedazos, agrietándose y rompiéndose al caer los fragmentos.
Jon entró inmediatamente después, con las siluetas y los gritos de gente aterrorizada en el interior, mientras sus 10.000 hombres, al ver esto, comenzaron a correr hacia adelante también, avanzando hacia la entrada. «Vamos. El lugar es nuestro», gritó Tormund, cargando junto con los 10.000 hombres. Jon aprovechó para mirar hacia un lado, viendo cómo la puerta se derrumbaba sobre los soldados, mientras parte de la muralla también se desmoronaba, aturdiendo a todos en los parapetos y abriendo paso para que la gente libre siguiera avanzando. Jon avanzó rápidamente, saltando de su caballo mientras alguien le daba una palmada en el anca para ponerlo a salvo, lejos de las flechas si la lucha continuaba. Jon avanzó velozmente hacia los hombres, desenvainando a la hermana oscura. «Morsumber. Tu muralla ha caído. No hay forma de que puedas evitar que el castillo caiga. Ríndete, y tú y todos en este castillo se salvarán. Te doy mi palabra», gritó Jon, y su voz resonó con facilidad por todo el lugar. «No, nosotros», Mors apareció en una de las ventanas con balcón, con aspecto aterrorizado. Solo tuvo tiempo de entrar al castillo. Allí vio a Jon de pie en medio del patio, con hombres corriendo hacia la entrada destruida y ya cruzando la puerta en ese preciso instante. Jon les indicó con la mano que se detuvieran al entrar al castillo. Aunque todos estaban ansiosos por derramar sangre, Jon les pidió que se calmaran, y continuaron avanzando, alineándose rápidamente detrás de Jon. Había muchos hombres. Todos dentro se pusieron nerviosos. La batalla estaba perdida. La pregunta era, ¿cómo había sucedido esto en tan solo unos minutos? La primera arma cayó al suelo inmediatamente, de un soldado cerca de Jon. Jon pudo ver la expresión reticente de Morsumber, pero sus hombres ya habían decidido y empezaron a soltar las armas de inmediato. «Es sensato», dijo Jon volviendo con sus hombres. «Quiero que desarmes a todos. Hablaré con Morsumber. Recuerda, no saquees. Ataca solo a quienes se resistan o no bajen las armas». Con eso, Jon avanzó, mientras Tormund comenzó a reír. «¿Lo ves? Ese hombre puede derribar el castillo de cualquier sureño en cuestión de segundos. Vamos, ríndete ya. Has perdido». Continuó exigiendo las armas a los hombres que estaban cerca. Tras rendirse fácilmente el castillo, Jon entró con sus hombres. Los guardias le abrieron paso sin resistencia, y nadie alzó un arma contra él. «¿Dónde está vuestro señor?», preguntó Jon a uno de los hombres. «Y no me refiero al anciano, sino al niño. Nedumber. Llámalo», exigió Jon. «Lo llamaré, mi señor». «Volverá enseguida», dijo rápidamente un guardia, subiendo corriendo las escaleras mientras Jon esperaba allí. Un momento después, el anciano apareció junto con el niño. Ambos tenían el rostro ensombrecido, visiblemente derrotados. Parecían incapaces de creer que habían perdido el castillo familiar tan fácilmente, mientras una multitud se congregaba tras ellos. «Bien, bien. ¿Así que eres Nedumber, señor del último hogar?», preguntó. «Sí, lo era, mi señor», murmuró el muchacho con miedo y voz tímida. «Genial. De cualquier manera, voy a pasar un día contigo para hablar de tu futuro. Y quiero que arrojen a Morsumber al calabozo ahora mismo». «No confío en él», declaró Jon, mirando a los guardias que lo rodeaban, quienes parecían ligeramente sorprendidos. «¿Quieres encarcelarme?», rugió Morsumber. «Hasta que decida qué hacer contigo, lo mejor es encerrarte en las celdas. No me gusta tu temperamento y odias demasiado a la gente libre». «No toleraré eso en las negociaciones», declaró Jon, mientras los hombres Umber, incapaces de hacer nada, lo agarraron y lo llevaron a la mazmorra con expresión cautelosa. Jon no les dio opción. Podría haberlo llevado a otro lugar, pero no quería. Ya se ocuparía de ese hombre más tarde. No importaba si alguna vez había sido señor del castillo. Iba a llevárselo. «Bueno, entonces, ¿qué tal si me muestras la fortaleza y tu solar?», preguntó Jon al chico, todavía visiblemente cauteloso, mientras el maestre se acercaba a él y le hacía una reverencia. «Déjame llevarte allí, mi señor», dijo. Al final, no tuvieron más remedio que acceder a las exigencias del Sangre de Dragón, quien se dirigió al solar, recogiendo algunas cartas y documentos, mientras observaba al chico. Después de unas horas, llegó la hora de hablar, y fue en ese momento que Val entró en la habitación, buscándolo. Jon le pidió que se quedara a su lado hasta que terminara. «Bueno, no creo que hayas vivido lo suficiente, no lo suficiente como para odiar a la gente libre. Aunque hubiera tribus malvadas viviendo de este lado del muro, no todas son así. Intentamos mantener el orden», empezó Jon. «Sí, mi señor». «Y sobre las aldeas destruidas», dijo el maestre junto al muchacho, que nunca se atrevió a hablar por sí mismo. «Los maté a todos yo mismo, maestre. Y también entregué dinero para compensarlo».
Sé que no puedo resucitar a los muertos, pero te garantizo que haré todo lo posible para evitar incidentes como ese. Dejé ese mensaje muy claro a la gente libre, dijo Jon, mientras el maestre solo asentía. En cualquier caso, no te pediré que elijas un bando ahora mismo. Las cosas están bien así. Quizás incluso me odies por lo que les hice a tu padre y a tu abuelo en el sur, dijo Jon. El chico debió de haber oído noticias sobre los dos Jon-Umbers, y quizás sintió remordimientos. Jon incluso los condenó por el resto de la guerra. Nunca regresaron del campo de batalla después de que él usara su TUM. Entiendo que sufrieron en el campo de batalla, mi señor. No expreso ningún odio que pueda dañar nuestra relación o dificultarla, dijo el chico cortésmente, aunque era evidente que sus miedos lo guiaban. Si odiaba a Jon o no, Jon no lo supo en ese momento. De acuerdo. Dejaré el castillo en tus manos. Ahora, quiero que el salón de banquetes esté preparado para esta noche. Quiero traer a mi esposa a cenar. Nunca ha comido en un salón, así que me gustaría reservar tu salón de banquetes, dijo Jon, mientras Val lo miraba con una ceja levantada. Por supuesto, mi señor. Lo haremos. Murmuró el maestre, llevándose a Ned mientras Jon se marchaba con Val tras recoger algunas cartas. Luego procedió a coordinar a sus hombres, pidiendo a la mayoría de ellos que regresaran al campamento y les informó sobre el banquete que tendría lugar en el castillo. La cena transcurrió tranquila, con carne asada y cerveza, mientras él se sentaba con Vale y Grite en la mesa principal, compartiéndola con el cauteloso Ned. Ambas esposas hicieron preguntas curiosas mientras miraban alrededor del salón, e incluso el niño preguntó algunas cosas, intrigado por las aventuras que Jon había vivido en sus casi 22 santos de vida. Durmieron en el castillo y Jon organizó el campamento al día siguiente mientras comenzaban su marcha hacia Carold. Fue durante ese tiempo, 3 días de viaje, que se encontraron con alguien interesante en el camino. Aparecieron unos hombres con banderas Umber y una mujer joven encapuchada. Cuando se acercó y reveló su rostro, Jon la reconoció. Era una chica que había visto en Invernalia en algunas ocasiones especiales, lo que le traía recuerdos de cuando él y Rob eran más jóvenes, pues ella tenía su misma edad en aquel entonces. Eres Alice Karstark. ¿Por qué decidiste venir a verme, a 2 días de tu castillo, cuando estábamos a punto de tomarlo? Preguntó Jon, sabiendo que ella era la heredera oficial, con su hermano capturado en el sur. Vine a buscarte, Daemon Targaryen, necesito tu ayuda. Mi tío, hace unos días, tomó el castillo por la fuerza tras enterarse de lo ocurrido en el último hogar. Planea matarme en el proceso para reclamar el señorío de Bastion Car, ya que soy el último heredero. Incluso tengo un hermano, pero con la incertidumbre de si sigue vivo o muerto en el sur, y sin noticias de nada, dijo, mientras Jon la observaba un momento antes de permitirse una leve sonrisa. De acuerdo. Hablemos. Todavía es mediodía. Eres bienvenida a unirte a nosotros. Hablaremos cuando les pida a mis hombres que levanten las tiendas, dijo Jon, y ella asintió. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Bueno, la cuestión es esta. Vamos a derribar este castillo. Estará bajo tu derecho o el de tu hermano hasta el final de esta guerra, dijo Jon con calma, observando la estructura de Bastion Car. No era tan robusta, pero sin duda era más grande y larga que el último hogar. La muchacha pelirroja miró fijamente desde su caballo hacia su casa y asintió ante las palabras de Jon. Veo que no vas a usar tu dragón, murmuró. ¿Por qué lo haría? Jon la miró sorprendido. Escuché lo que hiciste en Fuerte Terror. Destruiste el castillo por completo. Estás más abierto ahora, por lo que puedo decir, levantó una ceja. La muchacha, que había estado en silencio todo el tiempo, incluso las reuniones eran un poco lentas porque ella no decía mucho, aún le había transmitido información importante sobre el norte a Jon, algunas cosas que él no sabía. Además, continuó, acabas de confirmar por qué usé a Eragon. Destruí. Solo uso al dragón para destruir, lo cual no ocurre con Bastion Car. A menos que estés tan enojado con tu tío que quieras convertir tu casa en un montón de piedras, bromeó Jon. No, no es eso. Se sintió incómoda antes de continuar. ¿Qué le pasará después? Alice cambió de tema. Bueno, estoy seguro de que el muro necesitará nuevos hombres para lo que viene, espero que a tu tío le guste vestir de negro, dijo Jon, justo cuando la puerta del castillo se abría con una bandera de tregua. Se habían rendido. ¿Tu tío se rindió tan fácilmente? Jon sonrió, un poco sorprendido. No, eso no puede ser, Alice no lo podía creer. Bueno, déjame comprobarlo, dijo. ¿Vas solo? Exclamó Val cerca. Siempre estoy a salvo, Val.
No te preocupes, dijo Jon, avanzando solo directamente hacia el hombre que estaba en la puerta del castillo con la bandera blanca. Aunque el hombre de Bastion Carr pareció algo sorprendido de ver a Jon hablando con él, conversaron un rato y regresó, sin importarle los murmullos que murmuraban a sus espaldas. Estaban confiados, y Jon regresó con el grupo. Bueno, parece que tu tío está en las mazmorras. Los mismos habitantes del castillo lo arrojaron allí. Después de que me traicionara, Alice no pudo evitar escupir al suelo. Decepcionada de que la mayor parte del castillo se hubiera aliado con su tío, obligándola a huir. ¿Te sientes segura guardándolo? Puedo poner aquí a algunos hombres del pueblo libre. Solo si no tienes una postura tan firme contra la gente del otro lado del muro, claro, dijo, aunque a ella, curiosamente, no pareció importarle. Te lo agradecería. Es mejor que volver a confiar en los hombres del castillo, dijo. Genial. Ahora tomemos el control del castillo, dijo Jon, avanzando rápidamente con un grupo de hombres y entrando fácilmente al patio con Alice mientras los hombres dejaban caer sus armas. Aunque había al menos 5.000 hombres allí listos para resistir el asedio, la noticia de que solo fue necesario derrotar a unos pocos arqueros antes de que Jon destruyera la puerta del último hogar hizo que todos lo pensaran 2 veces antes de enviar a 50.000 hombres a marchar hacia el castillo. Y así fue. Bastion Carr cayó fácilmente, y Jon nombró a Alice Karstark como regente del lugar, dejando a 1.000 hombres del pueblo libre con un líder para cuidarlo. Las mazmorras estaban en silencio mientras Jon caminaba tranquilamente hacia donde estaba el traicionero Karstark. ¿Qué tenemos aquí? Jon miró a un hombre que lo observaba desde detrás de la celda con cautela. Eres Daemon Targaryen, pero te pareces mucho a un Stark, murmuró el hombre. Sabes que halagarme no te salvará, ¿verdad? Se burló Jon, mirando fijamente al hombre que había conspirado contra sus parientes para apoderarse de su casa. ¿Y me equivoco al impedir que una mujer se apodere de la casa de su hermano? No dejaré que mi sobrina destruya nuestra casa. Se burló el hombre con valentía. Parece que desde la fallida campaña de Robb, el norte se ha convertido en un desastre. Tendremos que vaciar estas casas, murmuró Jon, sin siquiera hablarle directamente al hombre que tenía delante, sino pensando en voz alta. ¿Qué va a hacer de mí? El hombre volvió a mostrarse cauteloso. Vas al muro. Ya basta de gente que intenta robar a los suyos, dijo Jon. ¿Crees que soy un tonto? Estoy intentando salvar mi casa. Intentó argumentar el hombre. Igual que tú, la tuya. No recuerdo haberles robado a mis primos. Dejé muy claro en mi carta que no quiero Invernalia como mi dominio. Tengo planes para la sucesión de la próxima generación Stark. Mi problema es con el idiota de mi tío, declaró Jon. Pero tú eres el hombre pareció enojarse, pero no pudo terminar la frase antes de estrellarse contra la pared, sintiendo su cuello apretado por una fuerza invisible que lo levantaba del suelo. Siguen gruñones y griega. Estúpidos. Bueno, vengan conmigo, dijo Jon, tirándolo al suelo. El hombre tosió cuando Jon apretó la mano en el aire, doblando los barrotes de la celda con telequinesis. Entonces retiró la mano y todo el lugar tembló, explotando. Toda la puerta de la celda del prisionero voló hacia atrás, pasando junto a Jon con un sonido chirriante. El hombre parecía aterrorizado antes de sentir la fuerza que lo jalaba. Jon caminaba adelante mientras era arrastrado por el suelo, gimiendo de dolor. El sonido hizo que la puerta se abriera rápidamente, los guardias miraron con horror al ver a Jon arrastrando al hombre por el suelo, sin poder hacer nada. Incluso Alice no podía creerlo cuando vio a Jon simplemente levantar a su tío en el aire sin tocarlo y lanzarlo hacia adelante como un perro. Súbelo al carruaje con los prisioneros que estamos reuniendo. Los arrojaremos a todos en Invernalia, incluyendo a su hijo. Quería casarlo contigo. Y tú, Alice Karstark, más te vale tener las pruebas listas para el juicio en Invernalia, dijo Jon, aunque ya había dado su veredicto. El hombre iría al muro. Aún así, celebraría un juicio justo. Muchas gracias, mi rey, dijo cortésmente, dirigiéndose incluso a él por el título apropiado. Me alegra ver que la casa Karstark está conmigo. Ahora, si me disculpan, pongámonos en marcha, dijo Jon, que no quería quedarse más tiempo en Bastion Carr. Las tropas rápidamente comenzaron a organizarse, empezando a moverse hacia el sur y a conquistar todo el territorio de Bolton. Jon no mostró piedad en ese lugar. Cada una de las pequeñas fortalezas de los nobles menores comenzó a ser saqueada por el pueblo libre a medida que el grupo avanzaba. Incluso dividió sus fuerzas en miles para dispersarlas por todo el territorio, asegurándose de que no cometieran crímenes en las ciudades.
Simplemente invadieron lugares con facilidad, mataron a cualquier guardia, expulsaron a las familias, tomaron todo lo que era de valor o reunieron recursos y luego quemaron el lugar. Su viaje por el territorio de Bolton fue bastante aterrador para la gente de la región. Después de todo, todos los soldados y familiares de las pequeñas fortalezas de los nobles menores se habían unido a la traición a la campaña de Robb. Pasó un tiempo hasta que el territorio cayó en el caos, mientras Jon comenzaba a quemar todos los lados hasta que llegó al límite sur, donde reunió a sus tropas y convocó a los líderes. Había visitado la pila de piedras que una vez fue Fuerte Terror, bastante impresionado con la obra de Winter después de pasar por el sitio. Habían pasado 10 días desde que abandonó Carold. Bueno, quiero que nos separemos aquí. Quiero enviar 5000 hombres a Invernalia. Montaremos un asedio, dijo Jon. ¿Pero solo 5000 hombres, mi señor? Preguntó uno de los líderes. Ramsay Bolton se dirigió al sur con la mayoría de sus hombres y dejó Invernalia con solo unos pocos intentando defenderla. Quiero que acampen. No hay necesidad de iniciar el asedio todavía. Pero no queremos engañar a los Bolton ni a los hombres del norte, sino a los hombres del hierro que están por la región. Por eso dejaré la mayor parte del campamento aquí, señaló Jon al suroeste del territorio de Bolton. Mientras tanto, llevaré conmigo a 10.000 hombres al sur. Necesito ocuparme de lo ocurrido en la casa Ornwood, dijo Jon. ¿En el que mataron a la noble? Preguntó Val a su lado, y Jon asintió. Exactamente, Val. Quiero ocuparme de eso personalmente y luego ir al territorio de la casa Serwyn, dijo Jon señalando la región vecina. Tienen hombres de hierro allí, así que nos encargaremos de ellos. Luego quiero ir al norte y eliminar a todos los hijos de hierro en la región de los Stark antes de desplegar todo el ejército para rodear Invernalia. Después conquistaremos el castillo, traeremos a mis parientes del norte y nos dirigiremos al oeste para exterminar a los hijos de hierro. Mientras tanto, trasladaremos a la mayor parte del ejército, que aún está en el Don, directamente a Invernalia para enfrentarnos a los Bolton y Stannis en el sur, dijo Jon, analizando el mapa. Quiero estar contigo, dijo Val a su lado, y Jon asintió. Muy bien. Empecemos, declaró, mientras sus ojos se posaban en el plan. Empezó a gestionar a los 50.000 hombres. 10.000 irían con Jon, 35.000 permanecerían en territorio de Bolton y 5.000 irían a Invernalia. Los Manderly, los Flint e incluso la Casa Locke eran puntos en el mapa, territorios que Jon abordaría más adelante. Al fin y al cabo, estaban aliados con el ejército de Stannis en la región. Jon se dirigió hacia Ornwood. Lady Ornwood había sido asesinada por Ramsay Bolton para apoderarse de su territorio tras casarse con ella, y Jon buscaba justicia personal para esa mujer, no solo contra los Bolton, sino también contra el propio castillo que había permitido tal crueldad. Esta vez no dejaría juicio para Invernalia. Él mismo les quitaría la vida a todos, sirvientes o soldados de esa casa. Al mismo tiempo, en una noche en que habían acampado mientras entraban al territorio de Ornwood, Jon encontró un árbol arsiano y se acercó a él para obtener información interesante. Descubrió la ubicación de ciertas personas y también se alarmó cuando Stannis amenazó con atacar Puerto Blanco en busca de grano y el apoyo de Lord Stark. Jon, ¿estás ahí? Ygritte se había acercado a él. Mientras él estaba sentado junto al árbol corazón, ella se agachó a su lado. Hola, Ygritte. Tardaré un poco más. Quiero preparar algunas cosas. ¿Por qué no vas a calentarnos la cama? Dijo Jon, mientras ella asentía y se ponía de pie. Está bien. Pero no te acuestes demasiado tarde, pidió. Jon asintió. Lo primero que hizo Jon fue enviar una lechuza desde Wolfswood. Se posó sobre el campamento de Asa y permaneció allí un rato, hasta que avistó a la mujer dirigiéndose a su tienda con una mirada lujuriosa, arrastrando a otra mujer, capturada por los hijos del hierro, para ser violada por otra mujer. Asegurándose de que el búho tuviera garras afiladas, simplemente saltó del árbol y voló directamente a la tienda, justo antes de que comenzaran a estallar los gritos. Al mismo tiempo, en el sur, Ramsay Bolton estaba con 2.000 hombres que habían salido de Invernalia, deteniéndose a cazar, pues al muy cabrón le gustaba divertirse en el camino a Monte Calim. Tenía la costumbre de llevar a sus perros a las cacerías por diversión. Theon salía de la tienda de Ramsay mientras éste se deleitaba con su amante. A pesar de la destrucción de Fuerte Terror, Ramsay aún disfrutaba de los placeres de la vida allí. Aún así, Theon veía, por primera vez, a Ramsay verdaderamente desesperado. La pérdida de Fuerte Terror había sido un golpe poderoso para la casa Bolton, que ahora estaba cada vez más acorralada y era atacada desde todos los lados.
Theon no pudo evitar notar que los perros comenzaban a comportarse de manera extraña dentro del vagón donde los guardaban. No ladraban ni daban ninguna alerta, pero podía ver que estaban trepando la puerta y tratando de alcanzar la abertura de una manera muy extraña. Nadie más se dio cuenta, estaban ocupados bebiendo y comiendo. Theon se quedó allí, mirando fijamente, sin saber cómo reaccionar, mientras el perro finalmente lograba abrir la puerta. Dos más lo siguieron, dando sus primeros pasos afuera. Tragó saliva con dificultad al darse cuenta de que los perros lo miraban fijamente, hasta que de repente comenzaron a correr directamente hacia esa tienda. Entró en pánico y corrió a lo largo del costado, observando cómo los perros irrumpían en el interior, mientras los gritos de Ramsay y su amante resonaban, atrayendo la atención de todo el campamento. Los gruñidos de los perros desgarrando carne humana resonaron por todo el lugar. Al mismo tiempo, Jon tuvo que enviar un mensaje a Stannis. Su dragona aún estaba en el norte, y simplemente levantó la cabeza al oír la llamada de Jon desde el sur. Luego extendió sus alas y voló hacia el sur al instante siguiente, ya que Jon tenía una tarea para ella. Atacar Ornwood no fue difícil. Moverse con solo 10.000 hombres era mucho más fácil que con 50.000. Jon se dirigió directamente al castillo, ignorando las fortalezas más pequeñas, pues no representaban ninguna amenaza ni ofrecían resistencia. Al fin y al cabo, ni siquiera había 2.000 hombres en todo el territorio para alzar las armas. Las granjas y aldeas habían sido devastadas por la invasión de los hombres del hierro, que había llegado a esa parte del norte. Cuando el castillo apareció a la vista, Jon ya podía ver que estaban izando la bandera blanca. Envió a sus hombres directamente a entrar, preparando ya un campamento a la entrada. Su primera orden al ver al castellano, al maestre y al maestro de armas esperándolo en el patio fue sencilla: arréstenlos a todos. Quiero que todos sean controlados. Eso los tomó por sorpresa, tanto a guardias como a sirvientes. Nadie se salvaría. Y como no había espacio para todos en las mazmorras, Jon ordenó a sus hombres que los ataran a todos y los dejaran arrodillados en el patio. ¿Por qué hace esto, mi señor? No puede tratarnos así. Tenemos derechos si nos rendimos. Gritó el maestro de armas. Jon simplemente los miró. Bueno, es una pena que lo ignoraras al dejar que tu dama muriera de hambre. Estamos aquí para hacer justicia. Todos los que participaron en esto serán ejecutados. Jon habló con calma, pero su voz amplificada lo dejó muy claro a todos los presentes, y pudo ver el miedo en sus ojos y rostros, que palidecían. Eso decía mucho del castellano y el maestro de armas, quienes claramente estaban al mando del castillo, y no habría escapatoria para ellos. ¿Dónde está la torre donde la tenían guardada? Preguntó Jon, mirando a los sirvientes arrodillados y atados, cuyo número aumentaba cada minuto a medida que sus hombres sacaban a más al patio. Está en el lado este, mi señor, murmuró un joven. Entonces hazme un favor, le dijo Jon al chico. Lleva a algunos de mis hombres allí. Si el cuerpo de tu dama aún está allí, tráelo aquí. Jon dio una señal y una docena de hombres libres con armadura fueron enviados mientras el niño desapareció con ellos en el castillo. 10 minutos después, mientras Jon organizaba la contención de los guardias y sirvientes y la gente libre continuaba sacando a los soldados y sirvientes ocultos del interior del castillo, sacaron un cuerpo. Jon hizo una mueca cuando le mostraron el cadáver, ya en estado de descomposición. La colocaron ante Jon. La multitud observaba. Los sirvientes estaban aterrorizados. Jon se arrodilló, ignorando el hedor, y examinó su rostro. Se suicidó, comentó Jon al ver la herida en su frente. No debió durar mucho. Esto indica que se estrelló contra el muro de piedra para golpearse la cabeza. Eso la mató, un acto de autocompasión. Jon se levantó de nuevo, con tono seco. Atención, quiero que ocupen las murallas y estén atentos a cualquier hijo del hierro que camine por el territorio y se acerque al castillo. Estaremos aquí más de un día, pero es algo que debemos resolver, decidió Jon, asintiendo hacia adentro y dando algunas órdenes. Trae a mi maestre conmigo. Los hombres comenzaron a arrastrar al maestre hacia el interior, mientras Jon entraba en un gran salón donde había una silla, como las de los castillos para las audiencias, y se sentó en ella, viendo cómo el maestre era arrojado cerca de él antes de desplomarse frente a él. Señor, no tuve nada que ver con su muerte, por favor. Tembló el hombre. Eres un maestre. Entiendo que no tienes muchas opciones, pero eso no significa que no seas culpable. Pero hagamos lo siguiente. Quiero que registres todo lo que sucede en esta sala, y dejaré que los señores del norte te juzguen. ¿Qué dices? Es mejor que la certeza de ser ejecutado por mi espada, propuso Jon. Dejaría en manos de los señores del norte, una vez terminada la guerra, la decisión sobre qué hacer con el maestre.
Eso, sin duda, le dio un atisbo de esperanza. Prefería la incertidumbre del juicio a la certeza de la muerte. Suéltalo. Quiero que consiga una pluma y su cuaderno en blanco. Empieza a escribir todo lo que pasó hoy. Quiero que quede registrado para todo el norte. ¿Entiendes? Y espero que no te equivoques. No quiero que mientas. Escribe exactamente todo lo que pasó aquí. Con eso, el maestre asintió, comenzando a ser escoltado por algunos de la gente libre hasta sus aposentos, donde recuperaría esas cosas. Jon también dio una orden a sus hombres. Trae el cuerpo y colócalo justo en el centro del salón. Traedme primero al castellano, ordenó Jon, mientras sus hombres traían al primer hombre, que parecía aterrorizado y se desplomó en el suelo. Por favor, mi señor, no me mate. Tengo familia. Empezó a suplicar. Deberías llamarlo rey, como todos los demás. Gritó Tormund desde un rincón, ansioso por observar lo que hacía Jon, mientras observaba al hombre libre. Cuando dicen mi rey y mi señor, significan cosas diferentes, comenzó a explicar, mientras el hombre asentía, aparentemente fascinado por aprender los términos. Jon miró la escena como si estuviera ante dos tontos, luego se volvió hacia el hombre, que ahora parecía aún más aterrorizado. Mi rey, murmuró, pero Jon lo interrumpió. Bueno, olvídalo. Quiero saber exactamente todo lo que pasó aquí. ¿Cómo dejaste que tu dama tuviera un final tan terrible? Sobre todo porque no eres un nuevo castellano. Sé que has servido a la casa Ornwood durante una década, empezó Jon, aunque el hombre no parecía menos asustado. Fue Ramsay Bolton, empezó. Ramsay Snow. No recuerdo que se convirtiera nunca en un Bolton, corrigió Jon, pero el rey lo había legitimado. Insistió el hombre. Así que sigues afirmando que otro es rey, cuando yo soy tu rey y estoy ante ti. Y no recuerdo haber cambiado ningún nombre por decreto, se burló Jon, sabiendo que solo lo aterrorizaba aún más, pero luego negó con la cabeza. En fin, sigue. Quiero todos los detalles. Eso será esencial para determinar si al final de esto mantendrás la cabeza sobre tus hombros o no, dijo Jon. El hombre, temblando, continuó hablando. Su relato decía que los Bolton tomaron el castillo y obligaron a Lady Ornwood a casarse. Ramsay no consumó el matrimonio y simplemente la encerró en la torre con los Bolton dentro del castillo para controlar la casa Ornwood. Dijo que no podían hacer nada, que simplemente obedecían. Jon observó al maestre tomando notas. Había estado sentado allí desde el principio, anotando rápidamente todo lo que se decía. Entonces Jon volvió la mirada hacia el hombre cerca del cadáver de la mujer, para que se sintieran incómodos. Bien. Quiero que vuelvas afuera y esperes ahí. Quiero que te quedes hasta que hayamos repasado a todos los testigos y acusados, dijo Jon, mientras observaba cómo los hombres se llevaban al castellano. Al ver que el maestre dejaba de escribir, Jon simplemente levantó la mano con la palma abierta y el libro empezó a levantarse solo. El maestre se estremeció, mirando a Jon mientras el libro volaba hacia su mano. Jon lo captó y volvió al principio, leyendo todo el relato. Bien, no intentas engañarme. Eso está bien. Sigue adelante. Devolvió el libro, que voló hacia el sorprendido maestre. Poco después comenzaron a llamar a otros testigos, siendo el siguiente el maestro de armas. Jon lo escuchó pacientemente, haciendo algunas preguntas y anotando detalles cuando contradecían una historia anterior. Empezó a escuchar a todos los hombres, sin excepción. Incluso oyó las palabras de los hombres de Bolton entre ellos, lo cual ya contradecía la afirmación del castellano de que había muchos hombres de Bolton, pero no era una cantidad suficiente para controlar el castillo. Pronto empezaron a surgir contradicciones. Quienes debían cuidar la torre, sirvientas, soldados, se acusaban mutuamente con poca diferencia. Hubo traiciones, desesperación, mentiras. Jon lo vio todo y se aseguró de que el maestre hubiera escrito cada palabra. Bueno, creo que ese es el último, ¿no? Dijo Jon. Le sonrió a Val, que estaba a su lado. Pero notó que estaba cansada de permanecer en esa posición durante más de 16 horas. Ya era la hora del lobo. El propio Jon también estaba cansado. Bueno, creo que ya terminamos. Ahora, comencemos a dictar las sentencias, dijo Jon, poniéndose de pie. ¿A esta hora? Preguntó Val, sorprendida. A Ygritte no le gustaba nada y estaba dentro de una tienda custodiada por los lobos gigantes. Sí. Pienso pasar la noche entera ejecutando a estos hombres, en memoria de esta mujer. Es lo menos que puedo hacer por ella. Dormiré por la mañana, decidió Jon mientras salía. Val la siguió de cerca, sin dejar que su marido fuera solo. Jon salió y vio a los cautivos acurrucados juntos, temblando de frío. Durante el día se había construido una plataforma, pero la iluminación era muy tenue.
Quiero que coloquen más antorchas por aquí, exigió Jon. Los hombres asintieron y trajeron más antorchas al área mientras él subía a la plataforma. Voy a hacer esto en un estilo más nórdico, decidió Jon, sacando su hacha leviatán y esperando a que llegara el maestre. Maestre, quiero que lea en voz alta cada uno de los nombres que serán ejecutados, ¿entendido? Ordenó, y el maestre asintió. Empieza por el primero. El maestre anunció primero al castellano, quien dio un paso adelante, mirando a Jon con terror. Por favor, no, mi señor. No tuve nada que ver. Solo soy un hombre que cuida el castillo. Me preocupa tu descuido hacia tu dama, castellano. Solo eso te hace profundamente responsable. No permitiré que un acto de crueldad como este quede impune en el norte, dijo Jon, mientras el hombre era apoyado contra el bloque, sollozando. Yo, Daemon Targaryen, hijo de Rhaegar Targaryen y Lyanna Targaryen, de la casa Stark, heredero y protector de los 7 reinos, ejecuto a este hombre por su negligencia hacia su dama. Aunque no haya sido la causa directa, denuncio a todos los que participaron en este acto vil y cruel. Dejar morir de hambre a una mujer en lo alto de una torre, llevándola al suicidio para poner fin a su sufrimiento. Esto no quedará impune. Lo condeno a muerte. Jon no dio ninguna advertencia. Simplemente movió su hacha y aplastó el cuello del hombre, haciendo que su cabeza rodara hacia otro lado. Siguiente, dijo Jon, sobresaltando al maestre, que seguía presenciando todo mientras abría el otro libro de testimonios y leía el siguiente nombre. El maestro de armas. Maldito bastardo. Gritó el hombre, mientras Jon lo miraba con burla. Lo colocaron contra el bloque, y una vez más, Jon pronunció su declaración antes de blandir el hacha y cortarle la cabeza. Siguiente. Gritó Jon de nuevo. Otro hombre, llorando, se acercó al bloque. Jon blandió su hacha tras declarar los cargos y la sentencia. Siguiente. Gritó Jon de nuevo. La gente libre observaba la pila de cabezas que crecía frente al bloque, algunas incluso se caían de la plataforma por falta de espacio. Jon tuvo que patear a algunas a un lado, incapaz de moverse sin pisar una cabeza cortada. Siguiente. Gritó Jon. Ya no sabía cuántos había ejecutado. Habían pasado horas. Era bien entrada la madrugada, y los hombres seguían vigilando, alerta, a toda hora. Siguiente. Gritó Jon una vez más. Cayó el hacha. Otra cabeza cercenada. Próximo. Otra cabeza cayó. Ya había más de 100 cabezas apiladas. Próximo. Algunos hombres ya podían ver el sueño asomándose al rostro de Jon, pero la adrenalina de ver vidas terminar una tras otra los mantenía despiertos. Próximo. Los sirvientes lloraron, gritaron, imploraron clemencia, pero no la hubo. Solo unos pocos se salvaron, cuando quedó claro que no tenían nada que ver con la condición del castillo, y Jon continuó ejecutando al resto sin descanso, uno tras otro, tras ser acusados. Próximo. A estas alturas, el sol estaba saliendo por el otro lado, e incluso el campamento de 10.000 hombres que estaba afuera miró hacia el castillo para presenciar la conmoción, uniéndose a la multitud. Próximo. Era media mañana, y todos los que habían estado allí desde el principio observaban con admiración cómo Jon no mostraba cambios en sus acciones, repitiendo siempre los mismos pasos. El siguiente era llamado por su nombre y llevado a la plataforma, el maestre anunciaba su testimonio, Jon daba su sentencia, y otra cabeza era removida. Próximo. Los carros seguían saliendo del castillo, transportando cuerpos con las cabezas separadas en pilas, tirados por caballos. Siguiente. Gritó Jon cuando dio el mediodía. Mi señor, se acabó. No queda nadie a quien ejecutar, balbució el maestre. ¿Se acabó? ¿A cuántos ejecutamos? Preguntó Jon. 300, mi señor. Ejecutasteis a 300 sirvientes y soldados del castillo. El maestre estaba pálido, con la voz débil y ronca. Ya veo. Bueno, ahora denle a Lady Ormond un entierro digno. Quiero que mis hombres llenen los huecos que he dejado en el castillo, y también las posiciones necesarias para una fortaleza. Mientras tanto, descansaré en mi tienda, dijo Jon, mirando a Val a su lado, quien había permanecido despierta todo el tiempo. La jaló hacia la tienda mientras cruzaban la puerta, dejando el resto a la gente libre que administraba el castillo. Este evento no tardaría en propagarse y pronto se ganaría un nombre que haría recordar a todos la verdadera ferocidad de los Stark, algo similar a lo que ocurrió cuando Gregan Stark ejecutó a 20 traidores en Desembarco del Rey tras la Danza de los Dragones. Sin descanso, él mismo llevó a cabo las ejecuciones con hielo. Este fue un buen ejemplo de que la sangre Stark que corría por las venas de Jon todavía era caliente.
Habían llamado a aquel acontecimiento la hora del lobo, pero ¿cómo llamarían a este, cuando fue un dragón el que llevó a cabo más de 300 ejecuciones durante 12 horas seguidas? Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.